En este video te voy a explicar dónde se ubican los puntos de giro dentro de una película cinematográfica. Como podemos ver, las están marcadas acá. Si nosotros dividimos en 4 una película, en tiempo, digamos, el primer cuarto tendría que estar acá un primer punto de giro y después en los 3 cuartos otro punto de giro. Generalmente este punto de giro es el que comienza el conflicto y este punto de giro es el que termina de resolver el problema que está dentro de la película, ¿sí? Estos puntos de giro hacen ser muy eficientes porque es la forma en que yo puedo enganchar al espectador. Generalmente los personajes mantienen una rutina y hasta que no sucede algo fantástico o extraordinario, la historia nunca comienza, ¿sí? Sea que se activa la bomba, sea que se activa un plan maléfico, sea que conoces al amor de tu vida. Entonces el punto de giro generalmente está entre los 15 minutos iniciales de la película. ¿Por qué es importante que esté presente este punto de giro? Porque es la forma justamente que la persona se va a enganchar a la película. Si no sucede algún conflicto que le llame la atención, de esta manera la persona no se va a enganchar a la película. Entonces sí o sí necesitamos enganchar a la persona dentro de los primeros 15 minutos. Y si es menos, mejor. Porque justamente hoy tenemos la atención dividida entre pantallas y las redes sociales, entonces siempre hay que tratar de encontrar algo que llame la atención a la película dentro de los primeros 15-10 minutos, ¿sí? Después tenemos este último punto de giro, que tiene que ver con escalar, digamos, el conflicto de la película para llegar a esa batalla final, a ese conflicto final, a ese encaro final hacia la chica de tus sueños, etcétera, etcétera. Y acá es donde se genera el último punto de giro con el cual se resuelve la historia. No necesariamente el punto de giro tiene que ser positivo, o sea, simplemente da el vuelco a la final. Sea que se queda con la chica, no se queda con la chica, el personaje muere, no se logra el objetivo. Recordemos que los puntos de giro, digamos, no son buenos ni malos, sino que son simplemente puntos en donde la historia cambia tan drásticamente que por eso se identifican como puntos de giro. Entonces, cada punto de giro cambia la historia radicalmente, que la mejor forma de saber cómo identificar un punto de giro es cuando la historia no puede volver atrás. Toda esta parte de introducción, generalmente el personaje o la situación está dentro de la rutina hasta que sucede algo acá que la historia cambia, ¿sí? El personaje pierde un ser querido, se propone una nueva misión, le dan una nueva misión, conoce a la persona con la que quiere vivir toda su vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa es la forma de reconocer punto de giro. Todo lo demás sigue siendo como elementos que van complementando la historia. Pero estos dos elementos son los que hacen que la historia no pueda volver atrás. Es como un suceso que hace que realmente la historia avance y cambie la situación, que pone a todos los personajes o a la situación en riesgo y que tienen que hacer algo al respecto. Así que esta es la forma de cómo identificar los puntos de giro dentro de una película, ¿sí? Otro ejemplo que puedo dar es que hay otras películas que generalmente pueden llegar a tener otros puntos de giro, ¿sí? Por ejemplo, en las películas o en las series generalmente tratan de mantener una tensión dramática con diferentes puntos dramáticos, ¿no? Entonces este punto de giro pasa algo que cambia la situación de los personajes, luego va para acá, luego hay otra situación que cambia de vuelta la historia y de esta manera así y se va generando una historia diferente a través de los puntos de giro, ¿sí? Quizás el ejemplo más claro sería como series como Game of Thrones o 24, que todo el tiempo la historia va girando sobre diferentes ejes y hay diferentes puntos que justamente cambian totalmente la historia. Así que esta es una forma también de escribir historias, aunque no generalmente es la cinematográfica. Si quizás nos vamos a películas europeas o argentinas o de otro país que no sea Norteamérica, es posible que está la posibilidad de identificar diferentes tipos de punto de giro, porque esta estructura que les acabo de mostrar al principio es la típica estándar película norteamericana, pero es un formato que se puede usar de diferentes maneras y el cine en otros lados del mundo se utiliza de otra manera. Así que esta es la explicación de cómo identificar los puntos de giro dentro de una película cinematográfica. Si te interesó este tutorial, hay otro tutorial donde te explico justamente cómo se organiza esta estructura, así que no te olvides de pasar por ese video y no te olvides que si fue útil este video, me dejes tu like, ¿sí? Eso me sirve mucho y me suma mucho al canal. Nos vemos en un próximo video.